Y bienvenidos a este episodio número 12 de los cafés de M Salud and Performance. Para hoy tenemos un invitado con el que tenía muchísimas ganas de hablar, una persona que se dedica sobre todo a la redactación de lesiones, que seguramente es un tema en el que muchos vais a sentir identificados y con el que vais a estar muy a gusto porque es un tema que llama mucho la atención. Así que vamos a invitar a que se conecte por aquí César, que ya está por ahí. Empezamos a hablar un poquito. César, si me estás viendo, ya te he invitado por ahí al directo, a ver si somos capaces de estar. Ya se está conectando por ahí. Buenas tardes, ¿qué tal, Hola Marcos? César, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de pasar aquí un ratito y charlar contigo, Marcos. Tenía Bien, ganas ya también. bienvenido, es un placer poder hablar contigo, tenía muchas ganas. Cuéntanos, para el que no te conozca, intenta resumir todo lo que haces porque es muchas cosas lo que te dedicas, así que un poco en general cuéntanos quién es César, cuéntanos. Bueno, pues en primer lugar, y a lo que me dedico ahora principalmente es a la redactación de lesiones. He estudiado el máster del INEF en prevención, intervención y redactación de lesiones y un poco pues lo que me llevó a dedicarme a esta faceta es después de salir de la carrera, tocas muchos palos, por así decirlo, muchos ámbitos y el que menos creo que pudimos tocar o conocer es el de las lesiones y por tanto en un mundo en el fútbol como el que es de las lesiones que ocurren cada dos por tres, como podemos ver todos los fines de semana, pues yo creo que es esencial conocer y saber sobre prevención, intervención y redactación de lesiones y por eso me he ido decantando hacia este lado, hacia este ámbito y la verdad que es un ámbito que me encanta, que creo que y pienso que me queda mucho todavía por saber y por conocer, pero que me encanta. O sea, soy un apasionado, estoy todos los días estudiando para conocer mejor las lesiones y poder ayudar a mucha más gente. Así que esa es una de mis principales labores ahora mismo. Así que nada, luego iremos desgranando otras más si quieres, pero de momento principalmente es así. Bueno, para los que no sepáis, César, además de buen redactador, es humilde, es redactador de lesiones de manera presencial, es redactador de lesiones de manera online, que ya hablaremos también, está haciendo la tesis doctoral, doctorando también, que también nos contará un poquito, pero bueno, vamos a centrarnos primero en lo presencial, que al fin y al cabo es lo que yo creo que más sustancia tiene. Cuéntanos, ¿cómo es tu método de trabajo? ¿Cómo trabajas cuando recibes una lesión? Sí, bueno, presencialmente trabajo como redactador de la RS de Alcalá, en Alcalá de Henares. Bueno, allí un poco me encargo de la redactación de toda la cantera. El sistema de trabajo que tenemos es, primero pasa el jugador por el fisio, por el servicio de fisioterapia, y es el fisio el que se encarga de valorar, de hacer un informe de cómo está ese chico o chica y a partir de ahí pues ya programamos su readaptación. Y una vez que entra en la readaptación, pues lo primero que hacemos es valorar. A partir de ahí establecer un programa de ejercicio específico y adaptado al jugador o a la jugadora en función de esa lesión y trabajar con el objetivo de que ese jugador o jugadora, como es en cantera, trabajar con el objetivo de que se recupere bien, no importa el tiempo, lo que importa es que se recupere bien, porque aquí nuestro objetivo no es rendimiento, no es que el chico tenga que jugar sí o sí el fin de semana porque se está jugando la segunda cadete, o sea, es que ahora mismo eso es lo secundario totalmente. Y lo que más me interesa es que ese chico o chica no vaya a volver a lesionarse. Entonces, por así decirlo, ese es el sistema general, por así decirlo. Luego, obviamente, A pues grandes tiene rasgos, pero muchos, bueno, eso es, tiene muchos detalles. no pasa nada. Te preocupes que iremos hablando poco a poco. Has mencionado el servicio de fisioterapia, el servicio médico, evidentemente no igual no disponéis de médico como puede ser un primer equipo, pero sí que es cierto que el paso de fisio a redactador, como sea, como quieras llamarlo, es fundamental. Cuéntanos, ¿cuál es la lesión que más te encuentras? ¿Qué es lo más habitual que te encuentras en tu día a día? En mi día a día en el club, en la RS de Alcalá, normalmente son lesiones musculares. Lesiones musculares que al final, entre que van al fisio, entre que luego se derivan a mí,
en torno a mes y medio, suelen estar luego ya otra vez con el equipo. Por otro lado, las readaptaciones online que llevo, ahí lo más frecuente son ligamentos cruzados, con sutura meniscal o no, ya cada uno pues su situación, pero generalmente lesiones del ligamento cruzado anterior, lesiones de rodilla, entiendo que es por la desinformación que existe, pues al final es una recuperación de larga duración en la que si no conoces cómo debes recuperarte, pues es complicado que por ti solo sepas los pasos que tienes que hacer antes de volver a jugar con tu equipo y por tanto pues es normal que la gente cada vez pida más ayuda y animo a todo el mundo a que lo haga porque es importantísimo. No se puede recuperar una lesión de rodilla por tu cuenta sin tener ningún conocimiento, porque al final a la larga va a ser peor. Es así de sencillo. Además, nosotros también tenemos que comer, así que pidan ayuda, por favor. Ya, ¿Cuál es ya la... no es solo por eso, o sea, yo encantado de poder ayudar al que tenga alguna duda, al que tenga cualquier, pues eso, los mitos que hice la publicación hace poco, es que son cosas que me encuentro normalmente, que los jugadores me lo dicen y claro, yo de ahí, yo digo, es que hay un problema de desinformación brutal y luego me viene mucha gente con todos estos problemas y al final lo que yo digo, lo principal en una readaptación, lo primero que es un pilar fundamental, es la educación. Antes que empezar con un programa de entrenamiento o a hacer ejercicio, es la educación. O sea, es asentar unas bases y a partir de ahí decir, pues esto es lo que hay y tienes que conocer esto, tienes que entender esto, porque mucha gente no lo conoce, no lo entiende y empieza una recuperación sin saber cosas básicas, como por ejemplo que los meses, el tiempo de recuperación no marca cuándo vas a volver a entrenar, ¿vale? Porque es muy común que vengan los jugadores y que digan, pues yo ya estoy por el mes 6, yo creo que ya podré empezar a entrenar con el equipo. Ya, pero es que a lo mejor tú has estado 3 meses desde tu operación sin hacer absolutamente nada y ahora llevas 3 meses en los que pues no has realizado una progresión correcta como para empezar otra vez a entrenar con tu equipo. ¿Vale? Porque al final el fútbol es un deporte abierto en el que influyen un montón de factores, de estímulos y cosas que hay que tener en cuenta, que hay que dominar antes de volver a jugar con tu equipo. Entonces, todo ese tipo de cosas es primero educar y luego ya vamos a los entrenamientos. Bueno, como experto en lesiones y sobre todo en fútbol, que es donde más te mueves de manera presencial, voy a preguntarte por dos de ellas. Vamos a empezar por el rey de la lesión. ¿Cómo trabajas las lesiones disquiotibiales, bíceps femoral, que suele ser, bueno, que suele ser, no, que es el rey de la lesión en el fútbol, es el bíceps femoral? ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué es lo que te encuentras habitualmente? ¿Y qué consejo le darías a alguien que tiene una rotura de los isquios o una micro rotura, una lesión disquiotibial? Bueno, sí, como tú dices, la lesión de isquio, la más común que hay, casi siempre se suele dar por un sprint, entonces sobre todo preguntar primero cómo ha sido ese mecanismo lesional. La mayoría de las lesiones que me encuentro de isquio es por un sprint. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Que esa persona al final de la recuperación, antes de volver con el equipo, tiene que hacer sprints de manera que no se note ninguna molestia. Entonces, por así decirlo, ese es el objetivo primordial, dominar el mecanismo lesional, volver a hacer esos sprints sin temor a una recaída, haciendo una buena técnica de carrera, ¿vale? Que eso es el segundo punto que tengo en cuenta, ¿vale? Al principio de la readaptación, viendo cómo se mueve esa persona, viendo esos patrones de movimiento, pues ya me voy haciendo una idea de cuál ha podido ser ese motivo o ese factor desencadenante de la lesión, que la mayoría de veces es una técnica de carrera con bastantes déficits, ya que los jugadores de fútbol en edades tempranas, pues es normal ver que no tienen una coordinación muy buena. Esto suele ser porque al final los equipos de fútbol de cantera pues no suelen incidir en aspectos como la mecánica de carrera, por lo primero porque no tienen un preparador físico
en equipos de infantiles, de alevines, pues es normal que solo haya un entrenador y al final el entrenador pues dedique todos los entrenamientos a jugar al fútbol. Pero sí que es cierto que una buena coordinación, una buena mecánica de carrera, pues nos va a hacer que evitemos ese tipo de lesiones de isquio. Entonces, durante la recuperación, lo que vamos haciendo es incidir en una buena mecánica de carrera, una buena técnica de carrera. La posición de la pelvis nos va a determinar, la mayoría de los casos, cómo trabaja el isquio y muchos de los casos también es que aprendan a activar glúteo, porque al final en los sprints, si tú no eres capaz de activar toda la cadena posterior, se está llevando todo el trabajo a los isquios y al final es otro de los factores que puede ser la consecuencia de una lesión de isquio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos esos factores que suelen ser comunes en una lesión de isquio, pues es ir dándole ese contexto, es ir trabajándolos poquito a poco y sobre todo lo mismo que he dicho antes, educar a la persona para que no le vuelva a ocurrir otra vez, porque la lesión de isquio tiene un alto porcentaje de recidiva y lo que más nos preocupa en las lesiones de isquio es que vuelva a ocurrir. O sea, termina la recuperación y no estás recuperado al 100%. O sea, esto es como cuando te sacas el carnet de conducir. Te sacas el carnet de conducir, pero no sabes conducir. Esto es lo mismo. Yo te estoy dando el alta para que empieces a entrenar con el equipo, pero todavía tienes que seguir recuperándote. No estás nunca al 100% recuperado. Siempre se puede mejorar y siempre podemos reducir el riesgo de que vuelvan a reaparecer esas lesiones. Entonces, un poco en general, por repasar lo que he dicho, una valoración de la mecánica de carrera, incidir en el glúteo, tiene que hacer mucha más fuerza, mucho más trabajo que el isquio y hay que aprender a activarlo tanto de manera analítica como de manera luego dinámica en los sprints. Entonces, todo eso es lo que trabajo en las readaptaciones con los jugadores que se lesionan. Vamos ahora a la otra, que yo considero que es de las fundamentales, una la muscular, la de los isquios. Vamos con la pubalgia, que últimamente está teniendo mucho éxito en redes sociales, todo el tema de pubalgia. Cuéntanos, cuando te aparece una pubalgia, ¿qué protocolo sigues? ¿Qué protocolo actúas? ¿Dónde incides? Si más en aductor, si más en core, en estabilidad lumbopélvica. Cuéntanos un poco cómo trabajas con los futbolistas que tienen pubalgia. Bueno, lo primero es la pubalgia, es saber, va a ser imposible saber en realidad de dónde viene, porque al final suele ser siempre una descompensación entre el tren inferior y el tren superior y que hay una mala adaptación, por así decirlo, no tolera las cargas de la manera que debería y, por así decirlo, habría que remontarse atrás a preguntar al jugador qué historial de lesiones ha tenido, saber un poquito más de esas cargas que ha tenido anteriormente, si ese dolor le ha venido hace una semana o se lleva repitiendo ese dolor durante hace meses. Entonces es un poco saber si esa pubalgia viene ya crónica o viene ya desde hace poquito tiempo, desde unas semanas, y podemos atajarlo desde antes, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es planificar un buen programa de readaptación que incida lo que has dicho tú. Al final no creo que solo haya que incidir si tiene una pubalgia en la que irradia el dolor más en el aductor. Habría que incidir en el aductor, pero sin olvidarnos de otras partes como es el control lumbopélvico, el core, lumbar, incluso trabajo de tren inferior, trabajo de tren superior. Yo creo que es una lesión que se tiene que atajar desde muchos factores, desde el descanso, de la alimentación, del control de las cargas y creo que ese, el control de las cargas, es la clave. Yo creo que incluso por delante del programa, el propio programa de entrenamiento que realices, el control de las cargas es más importante todavía que los entrenamientos. Un ejemplo que pongo es, yo le puedo poner un programa de entrenamiento a un jugador que tiene pubalgia y bueno, tolera los entrenamientos, entonces yo le digo que puede seguir entrenando siempre en función de su dolor y que mientras tanto haga el programa de readaptación. Pero claro, si durante los entrenamientos está yendo al 100% y me está diciendo que no tiene ninguna molestia, pero en realidad es mentira, al día siguiente se levanta peor de lo que está
y se piensa que por hacer los ejercicios va a mejorar, pues no vamos a avanzar en ningún momento. Entonces, tiene que ser una comunicación constante entre el jugador y, en este caso, yo, el readaptador, controlar las cargas y a partir de ahí programar el entrenamiento. En cuanto al entrenamiento, pues al final los ejercicios yo creo que ya todos los conocen, te puedes meter en YouTube, en Internet y ver ejercicios de todo tipo. O sea, no es tanta la importancia de un ejercicio, sino, como he dicho, una progresión. Se debería de empezar con ejercicios analíticos, isométricos, en los que toleres la carga y según vaya tolerándose la carga y vaya progresando esa disminución del dolor, pues ir empezando a aumentar los impactos, aumentar en acciones de concéntrica, excéntrica e ir poco a poco llegando al final a las situaciones específicas del fútbol. Pero ya te digo, todo esto, o sea, al final no es darle importancia a un ejercicio, tienes que hacer la plancha Copenhague o tienes que hacer isométrico de apretar piernas, sino es más un programa, una progresión correcta y un buen control de las cargas. Entonces, por eso yo creo que muchas de las intervenciones que se hacen fallan, porque tienen más en cuenta los ejercicios que otros factores como es el descanso, el control de las cargas o la progresión en el entrenamiento. Además de lo que tú has dicho de la mentira y el egoísmo que todos los jugadores tienen, porque son todos iguales. Cuando hemos sido jugadores, todos queremos jugar y siempre vamos a intentar mentir a pesar de engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el otro factor que tú consideras que es más difícil de controlar o que es más negativo en una lesión? Pues yo creo que lo que he dicho, el entrenamiento invisible, yo creo que es lo más importante y al final lo que menos le prestamos atención, tanto en el rendimiento como en la recuperación de lesiones, si no tienes un correcto descanso, una alimentación adecuada y luego se hace esa progresión en el entrenamiento, pues poco podemos hacer. Y es que siempre se dice, siempre decimos alimentación correcta, ya, pero y los jugadores lo saben. Tú le preguntas a un jugador y le dices que es importante la alimentación y te dice importantísima. Ya, pero sabes comer de manera correcta, sabes cuántas horas tienes que dormir. Si al final luego no se cumple, solo se queda en lo bonito, en decir que una alimentación adecuada y un descanso correcto. Entonces, yo creo que deberíamos de ver de qué manera se puede mejorar ese control de los entrenamientos, del descanso, de esa alimentación y controlar eso mucho más antes que otras variables, como ya te digo, por ejemplo, los ejercicios que se realicen. Yo creo que es más importante lo otro, aunque nos pensemos que no, pero creo que se debería de enfatizar mucho más ese aspecto. Como has dicho tú, controlar otros factores que podrían tener mayor determinación en la readaptación de lesiones. En referencia a la adaptación de lesiones y el aspecto psicológico, que para mí es un poco por donde orientaba la pregunta de antes, que creo que es un aspecto fundamental y seguramente de los más complicados de gestionar. ¿Cómo gestionas ese deportista, ese futbolista, esa futbolista que lleva muchos meses contigo, que no avanza, que sigue en el mismo punto, que no es capaz de gestionar las emociones? ¿Cómo trabajas ese apartado dentro de una lesión? Bueno, no, volvemos a lo que he dicho al principio. Al final la readaptación es educación y aquí es donde tienes que lidiar con estos factores como es el psicológico. Al final tienes que hacer de psicólogo deportivo y yo creo que al final es una de las cosas que más nos gustan a los readaptadores, que esto no es dos más dos, que cada jugador es distinto, cada jugador tiene una situación diferente a la del otro y es por ello que hay que estar ahí con el jugador. Por ejemplo, me dicen, claro, uno de los inconvenientes, bueno, inconvenientes de las objeciones que pone la gente cuando hacemos la entrevista para la redactación online es que yo no estoy allí con ellos, pero es que eso no es verdad. O sea, cuando entrenas presencialmente, ¿qué entrenas? Como mucho entrenarás 2, 3 días a la semana. Eso es el momento que vas a estar con el preparador o con el redactador. En cambio, conmigo, en una redactación online, vas a poder hablar todos los días.
La comunicación es constante y yo creo que es uno de los factores clave en la recuperación. Que cualquier duda que tengas, cualquier sensación que digas, joder, pues hoy no sé por qué me duele más que ayer, si parecía que iba mejor. Bueno, pues para eso estoy yo, para eso te voy a explicar que una recuperación no es una progresión lineal que llega desde el punto que estás lesionado hasta el punto que estás recuperado. Hay un montón de fluctuaciones por el camino que nos vamos a ir encontrando y al final es una carrera de fondo. Tienes que estar preparado mentalmente y tienes que saber que habrá momentos difíciles y habrá momentos más fáciles en los que veas que progresas y en momentos en los que digas, pues hoy no lo veo tan claro, ¿eh? Pero al final yo creo que el objetivo tiene que estar siempre ahí, que es el de llegar a recuperarse y estar, sobre todo lo principal es que el redactador siempre esté acompañando a esa persona para lo que necesite. Y yo creo que eso es clave también en una recuperación. ¿Enfocabas ahí ya el tema en dirección al entrenamiento online? Yo soy consciente de que eres un currante online, ya te lo he dicho muchas veces, estás enfermo por todas las horas que le echas, pero bueno, no vamos a entrar a discutir eso. Cuéntale a la gente cómo trabajas de manera online, cómo es tu día a día en el entrenamiento a distancia, que puede parecer que es mucho más impersonal cuando es todo lo contrario, y cómo desarrollas esa profesión de manera online que ahora está tan en boga. Sí, lo que tú comentabas. Bueno, y esto nació, por así decirlo, la idea de la readaptación online. Yo hacía readaptaciones presenciales y me preguntaba mucha gente, oye, pues tengo una molestia aquí, tengo una lesión aquí, a ver si me ayudas. Y claro, yo decía, joder, es que hay mucha gente, mucha gente que necesita ayuda, que no tiene un readaptador en su equipo o que no conoce a nadie, porque al final cuando tú terminas una lesión de ligamento cruzado, cuando tú tienes una lesión y terminas la fase de rehabilitación, dices, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué, voy al gimnasio? ¿Qué ejercicios hago? ¿Cuándo voy a poder volver a jugar con mi equipo? Entonces vi ahí, por así decirlo, un problema, una necesidad y dije, yo creo que necesito ayudar a gente porque mucha gente me lo está pidiendo. Entonces creé la cuenta de Muni Rehab, en la cual pues voy subiendo contenido semanalmente y como tú dices, le echo mucho tiempo porque es algo que me gusta, que me apasiona y sobre todo ayudar a la gente que tienen dudas, que necesitan esa recuperación. Entonces, ¿cómo trabajo con las personas? Lo primero, principalmente la lesión más frecuente, como he dicho, es la de rodilla, así que por poner un ejemplo, la persona que tenga un problema en la rodilla, que casi siempre suele ser una reconstrucción de LCA y que quiera volver a jugar al fútbol, bueno, pues se pone en contacto conmigo, me explica la situación, hacemos una videollamada en la que puedo conocer mejor su situación y puedo adaptar mejor el programa de entrenamiento porque cada uno de los jugadores que están conmigo en el programa tiene un programa distinto. O sea, no existe un programa igual, cada uno tiene su situación. Uno puede entrenar 2 días, otro puede entrenar 3, otro puede entrenar 4, uno puede entrenar en el gimnasio, otro no puede y tiene que tiene que entrenar en su casa. Entonces, cada uno tiene un programa distinto y adaptado específicamente a su situación. El programa se le administra al jugador y él es el encargado de hacer de estos ejercicios que yo le propongo. La objeción principal que se pone es, y si no hago bien los ejercicios, ¿no? No tengo a esa persona ahí para que me corrija y me diga cómo se deben de hacer. Bueno, lo principal es que el programa de ejercicios tiene ya unos vídeos que los ejecuto yo, los ejercicios, ¿vale? Para lo primero que la persona sepa cuál es el ejercicio que tiene que hacer y cómo tiene que realizarlo. Y lo segundo, semanalmente se tiene que grabar los ejercicios para que yo pueda ver cómo es su ejecución. Con tan solo una serie, un día a la semana, se puede obtener esa información y después el feedback que yo le doy, pues lo tiene que poner otra vez en práctica y por así decirlo, durante esa semana perfecciona a esa persona el ejercicio, porque al final también el trabajo autónomo es lo que va a hacer que mejore y que él mismo se dé cuenta de ese error y de cómo lo está mejorando. Y a la semana siguiente volvemos otra vez a grabar los vídeos y a ver si ha mejorado. Entonces es un poco todo el rato eso,
seguimiento diario, semanal y mensual, entrenamiento, ver cómo ese entrenamiento está haciendo esos efectos en la lesión del jugador y poco a poco ir dando pasos para ir superando fases. En el caso del ligamento cruzado anterior, pues empezar desde, como ya sabemos, desde ejercicio con estabilidad, con dos pies, ir pasando a ejercicios asimétricos, después ir pasando con ejercicios unipodales, pliometría. Es un poco seguir un camino ascendente, progresivo y, por así decirlo, las objeciones que existen en el mundo online, todo el mundo que entra en el programa al final termina viendo que es lo mejor, eh, te puedo hacer el entrenamiento en cualquier parte del mundo. No hace falta que tengas que ir presencialmente a ningún sitio. Puedes hacer el entrenamiento donde quieras. Seguimiento 24/7. Voy a hacerte los test igual que si estuviera contigo. Te voy a explicar todo igual que si estuvieras conmigo. Entonces, los resultados van a ser iguales o mejores que vía presencial. Entonces, la verdad que la acogida que he tenido y los resultados que estoy teniendo, la verdad que son muy buenos. Hablabas antes de la importancia, sobre todo, de la gestión de la carga durante una lesión. En este proceso online en el que no estás allí con ellos, en el que no puedes ver lo que como preparador físico redactores vemos en el día a día, que hay cosas que solo con la cara ya se ve que estamos pasados, que estamos cortos. ¿Cómo gestionas la carga de entrenamiento en una persona lesionada de manera online? Buena pregunta. O sea, lo primero que planteo a los que empiezan el programa conmigo es si conocen la escala de RPE, ¿vale? La escala de esfuerzo subjetiva es lo primero que se debería de enseñar, que al final el ejercicio tiene que causar un estímulo suficiente para que se produzcan adaptaciones. Si ese estímulo es demasiado, al final lo que vamos a hacer es sobrecargar al jugador y no va a ser lo más conveniente ni lo más eficiente, pero si no llegamos, por el contrario, a ese estímulo, pues no estaremos al final adaptando a los tejidos a ese entrenamiento que nosotros queremos para que consiga los resultados posibles. Entonces, enseñar a trabajar en función del RPE, a partir de ahí empezamos a entrenar y a enseñar también la escala de RIR, de repeticiones en recámara, o también trabajo con carácter del esfuerzo. El carácter del esfuerzo es tantas repeticiones puedas hacer, si puedes hacer 12 con 20 kilos, 12 sería la última en la que ya fallas, pues haz 6. Entonces, por así decirlo, estamos trabajando con un carácter del esfuerzo del 50%, ¿vale? Un carácter del esfuerzo de 5. Es un poco enseñar, como he dicho, y educar al jugador a trabajar con carácter del esfuerzo, porque yo no te puedo poner, obviamente yo no voy a trabajar en función del RM, porque sabemos que puede variar cada día, que sobre todo en jugadores lesionados no conviene sobrecargar haciendo una prueba de un RM y entonces no me gusta trabajar en función del RM. Y yo no soy, vamos, yo por lo menos, no sé tú, yo no soy capaz de prescribir entrenamiento nada más que viéndote. Es decir, yo te veo y digo, bueno, pues en peso muerto ponte 80 kilos. Pero yo no sé si eso va a ser mucho para ti, va a ser poco. Luego, una vez ya sepa cómo entrenas y cuál es tu RPE, pues te podré decir, pues mira, según la velocidad de ejecución que he visto que has hecho esta serie, yo creo que podrías meter bastante más peso porque mueves el peso muy fácil. Entonces tú me estás diciendo que tu RPE ahí, por ejemplo, es de 7 y yo creo que tu RPE ahí es de 4. No estás obteniendo los efectos que yo quiero de ese entrenamiento. Entonces, para el próximo día, métele más peso. Si hoy lo has hecho con 80, al día siguiente ponle 90 y ya verás cómo lo vas a notar mucho más. Y al final, trabajando así, educando a la persona, es como él solo se siente más motivado, hace los entrenamientos con mayor motivación porque él es el dueño, por así decirlo, él es el que decide el peso, él es el que sabe cómo se siente, él es el que sabe cómo tiene que entrenar y no soy yo, por así decirlo, el que le digo 70 kilos. Pues, o sea, a lo mejor 70 kilos no le supone ningún esfuerzo, a lo mejor 70 kilos no puede ni levantarlo. Entonces es un poco como trabajo en ese aspecto.
Para muchas de las veces la justificación que dice mucha gente sobre el entrenamiento online es que les parece muy caro, es que es muy costoso. Yo quiero hacerte una pregunta para poder hacer la división con números genéricos. ¿Cuántas horas semanales te lleva a ti el entrenamiento online? Puf, depende, si metemos creación de contenido No, o solo el no, sistema no de... metaslo porque te pasas. Lo que es No, la publicidad tuya no la vamos a meter eso no, porque ¿no? todos sabemos que ahí se nos va el precio. Pero Los el entrenamiento en vídeos, lo que es planificar, lo que es gestionar, lo que es responder WhatsApp, lo que es ver vídeos, lo que es analizar vídeos, lo que es crear nuevas rutinas en la aplicación que yo sé cuál usas, sé lo que hay que hacer, lo que es crear contenido de YouTube para luego subirlo a la aplicación. En una semana genérica, no vamos a poner una específica en la que menos ni en la que más, el global de una media semanal, ¿cuánto te lleva? Horas. es que ahora mismo, claro, me tengo que poner a escribir, por así decirlo, porque siempre que estoy con el móvil, por así decirlo, es que claro, estoy viendo Instagram, pero es que estoy viendo vídeos que digo, joder, que este vídeo que ha subido que este ejercicio está muy, muy chulo, ¿eh? Venga, pues voy a guardarlo. O estoy leyendo en PubMed, estoy leyendo estudios sobre el doctorado y me encuentro con un estudio que acaba de salir hace poco de la lesión de rodilla y digo, pues me voy a poner a leerlo porque este artículo es interesantísimo. No sé, me pongo a grabar vídeos cuando estoy trabajando y digo, pues es que se me está ocurriendo otro ejercicio ahora mismo que le puede venir bien a este chico porque me ha dicho que la estabilidad en la rodilla, que tal, que no sé qué. Total, que al final es que estás todo el día, por así decirlo, con el run run en la cabeza de cómo podría mejorar, cómo podría progresar en el sistema que ofrezco a mis clientes. Entonces, es que no sabría decirte las horas, porque al final, Con pues esa respuesta me vale, porque es que soy consciente de que no sabe decir las horas, porque al final eso sale ahí es que barato. totalmente, es que no soy consciente, por así decirlo, de cuánto tiempo estoy trabajando, porque yo no lo llamaría, llamo trabajo porque es a lo que me dedico, ¿no? Pero por así decirlo, es que es lo que me gusta. O sea, es que yo estoy disfrutando cuando estoy viendo un ejercicio de un compañero y digo, buah, es que este ejercicio es que me encanta. Voy a intentarlo la próxima vez, hacerlo yo primero, grabarlo y mandárselo a mi cliente para que lo realice a ver qué tal funciona. Entonces, es así, o sea, yo no concibo la redactación de otra manera que no sea así. La persona que entra al servicio, que entra al programa de redactación, el único objetivo es que se recupere. Y él me ha dado la confianza de que quiere que sea yo el que le recupere y yo tengo que devolverle esa confianza en forma de resultados. Entonces, yo no concibo la recuperación de otra manera en la cual no sea trabajar los dos juntos, codo con codo. Así que no me queda otra que Ahora viene trabajar y mejorar. la otra pregunta que esta es más fácil de decir porque esta no hay que cuantificarla, pero esta seguro que la sientes como la siento yo. ¿Cómo gestionas como redactador de lesiones online, no sé si a ti te pasa, el estrés de tener, a lo mejor hubo 20 WhatsApps distintos de personas, 20 mensajes, 50 audios poniendo un número genérico, de cómo gestionas ese estrés de tengo que responder en Instagram, tengo que responder en Twitter, no sé si también te pasa, tengo que responder WhatsApps, tengo que responder los chats de la aplicación, tengo que hacer la gestión del RS de Alcalá, tengo que hacer la tesis, cómo gestionas el día a día de toda esa globalidad que yo, en mi caso, yo te lo admito, yo llegué un día en que peté, ahora ya he gestionado mejor, pero ¿cómo lo gestionas tú? Bueno, al final es lo que tú dices, o sea, intentas gestionarlo de manera que seas eficiente, que no te sature demasiado y sobre todo es un poco de ensayo-error. O sea, al final tienes que tener una balanza, lo que crees que te va a venir mejor, cómo poder tener un equilibrio entre tiempo libre, trabajo, mirar WhatsApps, programar entrenamientos. O sea, es un poco intentar tener un equilibrio, un horario sobre todo, hacerte apuntar las cosas que son importantes, las cosas que tienes que hacer ese día sí o sí y las cosas que tienes que hacer, pero que no son urgentes, que tienes que hacer en ese mismo día. Entonces, como tú dices, pues al final es un factor importante la gestión
de todas las tareas, el estrés, sinceramente, no es todo color de rosas. Tú ya lo sabes, que en Instagram pues se ve todo muy bonito, que yo subo las historias y veis las historias y decís, joder, este tío se lo ocurra, este tío lo hace muy bien, este tío tiene los WhatsApps porque que le está yendo todo muy bien, pues me está yendo bien, pero por así decirlo, me está costando mi trabajo. Obviamente esto no cae del cielo, los resultados y el seguimiento que hago a la gente. O sea, al final yo llego a mi casa a las 11 de la noche y cuando me meto en la cama, pues es cuando me pongo a responder los WhatsApps. Es cuando me mandan, a lo mejor me mandan a las 8 de la tarde los vídeos de sus ejercicios, los clientes, y en la cama, pues mientras estoy antes de dormirme, estoy repasando los ejercicios y estoy viendo cómo los está realizando y le contesto. O sea, al final es un poco adaptarse, el estilo de vida que tú quieras tener y por así decirlo ahora mismo, mi objetivo es este. Mi objetivo es ayudar a mucha gente y ahora mismo me puedo dedicar a ello. En el momento que no me pueda dedicar a ello o que tenga que seleccionar una cosa u otra, pues ya veremos cuáles son las tareas que tengo que quitarme, por así decirlo, cuáles me van a rentar más a largo plazo. Es todo ponerlo en una balanza. Pero de momento, hasta que mi cabeza dé, yo quiero dedicarme a esto y sé el trabajo que se necesita y estaré ahí siempre para ayudar a la gente porque puedo y porque quiero. La maravillosa trastienda de las redes sociales que nadie ve y que siempre está oculto. Vamos a un tema escabroso que seguramente te va a encantar. ¿Qué opinas de toda esa gente que puede comparar tu trabajo como redactador deportivo, como creador de contenido haciendo ejercicios para lesiones, con esos influencers que se dedican a hacer vídeos de ejercicios y que tienen un montón de seguidores y que se dedican a lo mismo que te dedicas tú? ¿Qué le dirías a esa gente que sigue a tantos influencers en vez de a gente con estudios? Bueno, al final esto es un poco demanda-oferta, ¿no? Al final es lo que consume la gente, por así decirlo. Entonces, yo también lo entiendo, que si esa persona tiene 70.000 seguidores, pues dices, por algo será, ¿no? Por algo tiene 70.000 seguidores. Entonces, también es un poco trabajo nuestro, aunque es complicado llegar a gente, si, por así decirlo, si no tienes gente, esto es un círculo vicioso, si no tienes gente no va a haber gente que te siga porque al final lo que se ve es eso, son los seguidores. Entonces, bueno, es un poco intentar coger las cosas buenas que hace ese tipo de influencers de captación de gente, cómo son capaces de comunicar y por qué la gente va a esos antes que a nosotros y por así decirlo, pues intentar educar, como he dicho antes, a la gente a que no se fíe por las apariencias, a que muchas de las personas que de verdad trabajan en el ámbito de la redactación no están en Instagram porque están trabajando en cosas realmente importantes. Pasa mucho con la investigación. Al final, la gente que realmente investiga es la que está metida en el laboratorio y no es la que está en Instagram. Pero bueno, Instagram ya sabemos todos que es una herramienta que funciona muy bien para darte a conocer. Entonces, lo que yo digo es intentar educar a la gente para que entienda que no se debe de fiar por influencers, que al final tienes que ir a la persona en la que sea profesional y experta en un ámbito y luego es normal que dudes. O sea, la persona que viene conmigo pues no tiene el 100% de confianza a lo mejor y yo tengo que ser capaz de vender, por así decirlo, no vender, sino de explicarte a qué me dedico, educarte en que es lo mejor para ti y a partir de ahí, pues si tú quieres trabajar conmigo, bien, si no quieres, pues es lo que hay. O sea, si quieres irte con el influencer que te vende más barato, pues tú verás, a lo mejor los resultados que te encuentras pues no son los que esperabas.
En cambio, los que nos dedicamos a esto, a la redactación online y que lo hacemos, por así decirlo, de corazón, lo hacemos queriendo ayudar a la persona, pues ponemos, por así decirlo, un precio elevado o no, no es que sea elevado, sino el precio que de verdad tiene el valor, que tiene el contenido, porque de verdad creemos que esos resultados merecen la pena pagar ese precio porque te ayudamos a ayudarte, o sea, te ayudamos a resolver ese problema que tú tienes. Entonces yo creo que en ese sentido una inversión en ti mismo, en tu salud, creo que no tiene precio. Igual que con la inversión en formación. Yo creo que todo lo que sea invertir en ti mismo no, no es gastar el dinero. Buena respuesta. Eres muy democrático y muy correcto. Se te ve que Por no mandarles a... te has quedado bien, así que no vamos a entrar en discusiones. Para acabar, César, una pequeña encuesta que ya un poco más informal, porque yo creo que ya hemos tocado todos los palos que teníamos que tocar en esta charla. Son preguntas breves con respuestas cortas, tampoco hace falta que te enrolles mucho, que tampoco te quiero robar mucho tiempo, que tendrás 57 mensajes por responder. Así que vamos a un poco ya algo más personal. La lesión que más te gusta redactar. Yo Tienes que creo que quedarte con una. la de Isquio. La que menos te gusta redactar. Mm. No me voy a quedar con una, cualquiera del tren superior. La verdad que controlo menos. Tus tres básicos del entrenamiento de fuerza. Los que recomiendas que no pueden faltar nunca. Independientemente de redactación, que eso creo que es más fino, pero los tres básicos de fuerza para los que nos están viendo. Sentadilla, peso muerto y hip thrust. Ostras, vas fuerte. ¿Uso de Gosu, sí o no? No. Espérate, yo digo que sí. Sí. Uf, yo sí. Bien utilizado, sí. Sí, No para todo, es- como todo. Estaba con maldad. El ejercicio que más ves que se hace y que menos y que sabes que menos funciona. Yo aquí lo tengo claro y lo tengo que decir porque tengo una batalla personal contra él y ahora te lo digo. Pero ¿cuál crees tú que es el que más se hace y el que menos funciona? Hostia, me has pillado ahí, ¿eh? Pero en readaptación. El ejercicio de gimnasio, de funcionalidad, de fuerza, de todo, el que tú quieras. En redactación doy por hecho que sí, es un tema de redactación. El que lo está haciendo sabe que vale para algo. No Tendrá, me voy a tendrá meter. su sentido. Pero un ejercicio que tú digas, este no vale para nada y lo hace todo el mundo. Uf. Venga, vamos a poner, es que yo creo que seguramente que si lo veo y lo pienso, se me ocurrirían bastantes más. Pero ahora sí no se me ocurre. Me ha venido el primero a la cabeza, que es el curl de bíceps en el banco. Me gusta también. También yo te digo el mío, patada de glúteo. Sí, sí, Lo sí, dejo sí, ahí. sí, Lo dejo sí. ahí en el aire porque es Ah, bueno, lo mejor que podría, tiene. podría Dime, decirte perdona. otro también. Podría decirte otro. Dime. La almeja para trabajar el glúteo medio. Ese también, también es Bueno, bueno. no está mal, bien hecho. Lo mejor de redactar lesiones es, Eh, los resultados, ver la gente contenta cuando obtiene los resultados. y lo peor de redactar una lesión es, Mm, saber manejar o gestionar la frustración de los jugadores. y por último, tu trabajo, es que aquí tengo que hilar muy fino, tu trabajo como redactador barra creador de contenido barra doctorando barra árbitro de fútbol, lo mejor de tu trabajo es, o para ti es, ese trabajo es. Es que es mi forma de vida. O sea, el deporte es mi forma de vida. Entonces me dedico a lo que me gusta. Respuesta genérica que me han dado de los 12 entrevistados que he tenido, los 12 Sí, que es la vida. Si me lo preguntaran a mí, diría lo mismo, así que en ese sentido no hay problema, pero bueno, creo que es lo que tenemos que responder todos. César, muchísimas gracias por este rato. He aprendido un montón de cosas en estos 45 minutos. Ha sido todo un placer, tenía muchas ganas. Gracias por aceptar la invitación y nada, te dejo estos últimos minutos el micrófono abierto por si quieres
decir algo, hacer publicidad para que te contrate mucha gente, tienes los micrófonos abiertos. Nada, pues muchas gracias a ti, Marcos, por permitirme estar aquí contigo charlando un rato. Y vamos, que yo encantado de pasar 45 minutos o los que hagan falta aquí charlando contigo. Y nada, pues para el que no me conociera, podéis seguirme en mi cuenta de MuniRehab, que subo contenido relacionado con readaptación de lesiones para futbolistas en general. Y luego, pues si alguien necesita una readaptación de rodilla que sea futbolista específicamente, pues estoy encantado de poder ayudarle. Cualquier cosa me puedes enviar un mensaje privado y te contestaré y me pondré en contacto contigo para echarte una mano en lo que sea. Nada más por mi parte, Marcos. Bueno, César, muchísimas gracias, estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, que vaya todo genial, todos los éxitos del mundo, César. Un Un abrazo. abrazo muy fuerte, Marcos. Muchas Chao, gracias a chao. ti. Hasta luego.